Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, es profesor titular en la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y profesor titular de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars en el periodo 2013-2015 y miembro del titular permanente de los pueblos. Ha actuado como juez de dicho tribunal en numerosos casos, entre ellos México 2014, Myanmar 2017, Sri Lanka 2010 y 2013 y Colombia 2021. Fue también consultor de las Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio. Es miembro del SECTE, dependiente del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación Argentina. Ha publicado 8 libros vinculados a la temática del genocidio. El último libro fue publicado en 2021, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-2019, que está buenísimo. Daniel, te damos la bienvenida y te agradecemos. Bueno, mil gracias por la invitación. Lo de Mario y me viene bárbaro, porque hay cosas que me vienen bárbaras, sobre todo para empezar. A ver, tema tiempo, ¿cómo venimos? ¿Cuánto? La idea es hasta qué hora. Un pedazo, pero bueno. Por eso digo, hasta qué hora, porque estaría bueno que haya un espacio para debate, pero lo voy regulando por eso. 40 por ahí, 40, le damos hasta y cuarto, hasta más o menos, si tenemos a tomar preguntas. Bien. A ver, algunas cuestiones que me parecen interesantes y sobre todo para ustedes es que hay todo un tema con las ciencias sociales, que se puede atravesar gran parte de la vida académica o toda la vida académica sin tener la menor idea de ciencias sociales, cosa que pasa con muy pocas disciplinas. Esto es, en la educación media tienen historia, geografía, pero ciencias sociales no hay. Hubo en algún proyecto, quizás alguno tuvo por la SEDER, un proyecto que se modificó y entonces en un cuarto año apareció, pero en algunas orientaciones de media, una introducción a la sociología, y después desapareció. Entonces, más allá de que los que estudiamos otras disciplinas podemos no tener un gran registro de lo que vimos en introducciones a la física, a la química, a la biología, por lo menos tuvimos eso, ¿no? Mientras que en las ciencias sociales, digo, porque una cosa es la historia y la geografía, es una cosa, pero la ciencia social es otra, y que tiene que ver con poder enfrentar el conocimiento intuitivo sobre lo social, que para el caso es equivalente al conocimiento intuitivo sobre cualquier otra disciplina, que esos primeros acercamientos, aunque sean en la educación media, nos hacen superar. Y entonces nosotros tenemos la percepción de que las cosas se encuentran naturalmente quietas, pero en algún momento aprendemos la teoría de la inercia y decimos, esto que parece que es así, no es así, ¿sí? O de que son los astros los que se mueven y la Tierra está quieta. Digo, la ciencia ha permitido avanzar sobre percepciones intuitivas, porque en algunos casos hay principios que son contraintuitivos, y hay como una circulación básica de conocimiento que nos permite atravesar eso. En el caso de las ciencias sociales, no. Y ese es un tema interesante y que vamos a ver que va a jugar un rol fundamental, porque de pronto podés tener no solo un licenciado, no solo un doctor, sino un investigador superior del CONICET que no tenga ningún registro de nada más allá de lo intuitivo con respecto a lo social, que por lo tanto, puesto a cargo de una pandemia, va a aplicar a elementos de lo social, que son fenómenos sociales, criterios intuitivos de cómo funciona lo social, que los fundamentos básicos de las ciencias sociales hace 200, 300, tampoco tanto, pero 200, 300, 400 años, ya mostraron que no se correspondían con el funcionamiento de lo social. Entonces, esta es un poco la idea del desafío. Vamos a ver si escuchamos cómo funciona esto. Buenísimo. A ver, el primer problema, por eso decía que lo de Mario me ayudó un montón, porque sobre todo al principio de la exposición de Mario estaba este problema que me parece fundamental de entender la relación entre conocimiento y realidad, ¿sí? En términos de, bueno, nosotros tuvimos una disputa histórica, filosófica, entre las corrientes más materialistas, con la idea de la realidad existe más allá de nosotros, pero que
el problema en las formas de representación es que nosotros nos vamos acercando a esa realidad en formas crecientes de complejidad y nos vamos representando esa realidad versus las corrientes más idealistas que van a plantear nuestra representación es una cosa diferente de la realidad. Y después tenemos como el idealismo más desarrollado, que sería el kantiano, en términos de plantear por lo menos que nuestras formas de representación no son parte de las cosas mismas, sino rasgos esenciales de nuestro sistema de funcionamiento. Para mí, que es la perspectiva que vamos a tomar hoy, por eso me pareció interesante esa brevísima introducción, la propuesta más interesante de vinculación y de alguna manera resolución de ese dilema materialismo-idealismo ha sido la propuesta de la epistemología genética, justamente un decano de esta casa ha sido uno de quienes más lo ha desarrollado en términos epistemológicos junto a Jean Piaget, plantea este interjuego entre las estructuras de asimilación, que son nuestras formas de representación, y una realidad que opera generando procesos de acomodación de esas estructuras, pero donde el mediador fundamental es la acción sobre la realidad. Esto es, nosotros con nuestras estructuras actuamos sobre la realidad y en función de lo que ocurre cuando actuamos, esa acción produce procesos de acomodación sobre nuestras estructuras de asimilación, procesos de transformación, y es un ciclo de equilibrio, se desequilibra cuando la acción no es efectiva, ¿sí? Eso genera un desequilibrio en nuestras estructuras de asimilación, y los procesos de acomodación son formas de construir nuevas estructuras o de transformar o adaptar esas estructuras de modo que produzcan un efecto en la acción. Que me parecía interesantísimo la exposición de Mario, porque decía, bueno, la definición de la vida o la definición de la célula, o si el virus es o no es, tiene que ver con esto, o sea, ¿está en la realidad misma? No, bueno, en la realidad existe de cierta manera. Ahora, nosotros nos acercamos a eso con una representación que no sale de la realidad, sale de una estructura nuestra que se lo representa. Ahora, con esa representación actuamos. Cuando la acción que hacemos resulta efectiva, ratifica nuestra representación. Ahora, no siempre porque es cierta. A veces simplemente se da que para las acciones que necesitábamos, esa representación funcionaba. Y de pronto aparece un nuevo problema y esa representación que nos explicaba la realidad, resulta que ya no nos sirve más. Y entonces entra en crisis, se desequilibra y requiere empezar a transformarse. Entender este proceso me parece fundamental para después poder pensar cómo actúa en procesos complejos, lo que vamos a llamar catástrofes sociales, que vamos a ver que hay una cantidad de elementos que se transforman en problemas a la hora de nuestra construcción de estructuras de representación de la realidad. ¿Sí? A partir de esto tenemos que pensar que esos procesos de abstracción que hacemos tienen distinto nivel de complejidad y que el problema de las ciencias sociales es que lidian con los niveles de complejidad mayor, con lo cual están mucho más problematizadas en su capacidad de chequear sus acciones sobre la realidad. ¿Por qué? Porque en exactas uno está acostumbrado a un conjunto de disciplinas que producen abstracciones sobre objetos o sobre elementos que funcionan como objetos. Esto es decir, este es el primer nivel de abstracción más básico, y ya veían, Mario, que tiene un nivel de complejidad enorme igual, porque esos objetos pueden tener estructuras complejísimas que nuestros sistemas de representación no logran capturar y requieren llevar a cabo estos procesos de abstracción para capturar. Pero luego continúa, porque nosotros también, además de conceptualizar objetos, conceptualizamos acciones, que las acciones más elementales son acciones motrices. Incluso podemos ver acciones entre otros seres o nuestras propias acciones sobre la realidad. Pero después de esas acciones motrices tenemos acciones más sociales, que son de otro tipo, ya no son las acciones de nuestro cuerpo sobre la realidad, sino que son acciones que incluyen sentidos, intenciones, vamos a ver después, elementos que están por fuera de nuestra capacidad consciente, pero que inciden en la lógica de acción. Entonces, acciones que no sabemos por qué realizamos, pero que en verdad tienen una explicación, pero una explicación que no nos es
inmediatamente accesible por un proceso que vamos a ver que tiene que ver con una lógica adaptativa de estructuras de defensa que creamos para poder vivir en el mundo con fenómenos que no podríamos incorporar en nuestra estructura de asimilación sin que nos generaran un estallido o una crisis en nuestra identidad. Ahí vamos a ir llegando. Y después todavía tenemos relaciones sociales, que es algo de mucha mayor complejidad todavía porque ya son interrelaciones entre conjuntos de acciones sociales que determinan formas de existencia entre conjuntos de seres vivos y en particular en conjuntos de seres vivos con capacidad consciente, ¿sí? Que por eso digo, fíjense la cantidad de niveles que tenemos que operan todos de la misma manera, con procesos de abstracción, esto es, ocurren en la realidad, pero de ahí a que nosotros podamos representarnos cómo ocurren, hay mayores y mayores y mayores mediaciones. Lo cual implica el nivel de dificultad de la ciencia social. Ahora, lo que también es importante señalar en esta primera introducción, porque la idea es meternos ahora más con el eje que nos interesa, pero es que ha habido una transformación muy notoria en el último medio siglo, diría, o incluso un poco menos, en la hegemonía de las miradas, no solo científicas, sino en las que las grandes mayorías de población construyen esta relación entre representación y realidad. Nosotros tuvimos durante un par de siglos una hegemonía de miradas positivistas. ¿Sí? Miradas positivistas implican cierto objetivismo, que ahí lo ponían, ¿no? Cierta ficción de transparencia de la realidad, esta idea y que ha tenido mucho que ver incluso con el intento de subordinación de las ciencias sociales al modelo de pensamiento de las físicas naturales, es decir, bueno, todo finalmente es cognoscible, lo único que falta es poder tener los elementos para conocerlo, todo es en ese cognoscible a nivel que aumenta su complejidad y su conocimiento puede ser matematizable. ¿Sí? Ahora, justamente la rebelión de las ciencias sociales tenía que ver con el enfrentamiento o el desnudamiento de ciertas ficciones positivistas. Ahora, esto ha cambiado absolutamente en los últimos años y lo que tenemos es una hegemonía relativista, del cual el gran padre, podríamos decir, es Kuhn, ¿sí? Con la teoría de los paradigmas científicos, pero podríamos decir que Kuhn a hoy vendría a ser una especie de positivista en relación a donde ha llevado esa deriva muy problemática, en donde aparece esta idea de que las representaciones de la realidad se saldan en términos de la disputa entre distintos paradigmas, ¿sí? Que esos paradigmas no son comparables, no son compatibles y que pueden tener igual validez, lo cual ha ido desarmando este elemento de la acción como mediación entre la representación y realidad y ha planteado, y creo que es en parte lo que ha abierto el camino a las fake news, al terraplanismo, esta idea de si toda la realidad se salda en disputa entre representaciones igualmente válidas, el rol de la acción como mediación entre representación y realidad se desvanece y entonces, lejos de resolver los problemas del positivismo, se genera un conjunto de problemas para la acción humana infinitamente superiores a los del positivismo. Y el último elemento que les quería plantear, que es un concepto riquísimo de Bachelard, pero muy recuperado por Piaget y García, es la noción de obstáculo epistemológico, que, ojo, no es que sea importante en sociales, es importante en todas las disciplinas. ¿Sí? El problema es que en ciencias sociales a veces es más difícil de identificar, justamente también por esta primacía en general de las lógicas intuitivas versus disciplinas que han dejado bastante más atrás esas lógicas intuitivas. ¿Sí? Pero un trabajo hermoso que hacen Piaget y García en Psicogénesis e Historia de la Ciencia es tratar de explicar por qué durante 2000 años sigue pregnante y dominante la teoría del movimiento aristotélico, pese a que era no solo absolutamente contraria a cualquier intento de demostración, sino muy problemática para el propio desarrollo de la ciencia en la primera mitad del segundo milenio, ¿sí? Sin duda. Y lo que plantean es que había un obstáculo epistemológico muy profundo, que es que esta división de los cuerpos en cuerpos celestes y terrestres, y de sus trayectorias en función de su pertenencia a los reinos
de tipos de cuerpos implicaba un golpe tan duro a la concepción del mundo que no podía ser recorrido ni aún con todas las demostraciones posibles, y que eso es lo que genera que esa teoría del movimiento y sus sucesivos intentos de modificación, como los motores internos de la fuerza, o las distintas formas donde se trataba de recuperar Aristóteles, era para no aceptar ese golpe tan duro, que era decir, no es cierto que los cuerpos terrestres y los cuerpos celestes tienen trayectorias distintas. Un cuerpo terrestre no puede tener una trayectoria curva. ¿Verdad? Imagínense el comienzo del desarrollo de la balística, lo que implicaba tratar de calcular dónde iba a pegar la bala de cañón si vos no podías imaginar una trayectoria curva para un cuerpo terrestre. ¿Sí? Y digo, y esta teoría en el momento de desarrollo de la balística seguía teniendo pregnancia. Fíjense que es muy tardío la posibilidad de dar por tierra con eso. Bueno, vamos a ver, en relación a la pandemia, que los obstáculos epistemológicos para comprender fenómenos que ponen en riesgo nuestra vida son muy superiores al promedio y que hay un motivo para eso. ¿Sí? La idea es tratar de entender, bueno, cómo se constituyen y cómo uno los puede enfrentar. Bien. Daniel, uno Sí. puede decir que a la bala no le importaba. Igual que al virus. Sí, a la bala no le importa, pero el problema es que no pegás ningún tiro o pegás, pero con un nivel de cosas, porque claro, sí, si haces una serie de secuencias de imaginación de cómo las trayectorias restas, pues, bueno, más o menos por ahí algo pega, pero tal cual, la bala hacía su trayectoria más allá de lo que imaginamos, y por esto es un elemento materialista en esa definición, que la realidad existe más allá de nosotros. Ahora, también la realidad social. ¿Sí? El problema es cómo saldamos ese acceso entre nuestra forma de representación, que nunca van a ser la realidad. Siempre son estructuras de asimilación nuestras. El problema, bueno, es qué rol juega la acción y la capacidad de evaluación crítica de la acción en ese sentido. Entonces, vamos a ver 3 niveles, que son los que desarrollé en pandemia, en el libro, 3 niveles para pensar los comportamientos sociales. Y un nivel cognitivo epistemológico, que es esto que estaba explicando, formas de representación, obstáculos epistemológicos, y un tercer elemento que es crucial, que es la toma de conciencia. La capacidad de transformar, de hacer frente a los obstáculos epistemológicos, de transformar nuestros errores, de ser capaz de incluir las consecuencias de la acción, tienen que ver con un proceso también muy estudiado por Piaget, que es el de la toma de conciencia, que es la capacidad de revisar críticamente nuestra acción. Una capacidad maravillosa de la estructura cerebral humana, ¿sí? Y que tiene que ver con esta posibilidad de análisis, aun cuando está mediado, y lo vamos a ver, por obstáculos epistemológicos que surgen en gran medida del segundo nivel, y que ha sido muy dejado de lado en el desarrollo tanto epistemológico como incluso de la ciencia social contemporánea, que es el nivel emocional, y que tiene que ver con los mecanismos de defensa que son los que explican obstáculos epistemológicos. Esto es que nosotros no somos seres fundamentalmente conscientes. La conciencia ocupa una parte muy pequeña de nuestra estructura cerebral. Y sin embargo, gran parte de lo que ocurre en el ámbito no consciente o en el ámbito inconsciente opera directamente sobre nuestra acción sin pasar por la estructura de la conciencia. Eso genera que nosotros hagamos muchas cosas que provienen de cuestiones que fueron inscriptas en nuestros aparatos cerebrales, pero que no tenemos registro ni de esa inscripción ni del motivo de la acción. Esto nos saca de cierta, tiene que ver con esa mirada antropocéntrica que planteaba Mario, pero en otro nivel, o sea, el golpe que dio Freud es distinto al de Newton, al de Einstein, pero es igualmente duro, en términos de decir, no es cierto que estamos en control de gran parte de nuestras acciones. Estamos en control de un espacio, de un conjunto pequeño de las acciones, y estamos condicionados por otro montón de procesos, pero que tenemos la capacidad de intentar una toma de conciencia de esos procesos para anudarlos a la conciencia. Las hipótesis más interesantes sobre la conciencia de los últimos años, a mí me encanta la de Gerald Edelman, que creo que ha sido uno de los neurocientíficos más ricos en ese sentido, plantean a la conciencia como un conjunto de redes cerebrales interconectadas, ¿sí? Hiperconectadas, y lo que ha trabajado es cómo determinados conjuntos de redes cerebrales pueden
conectarse a ese sistema de hiperconexión múltiple a partir de determinados procesos que pueden ocurrir. Esto es lo que tiene que ver con la capacidad, lo que Freud va a llamar la elaboración, o lo que Piaget va a llamar la toma de conciencia, muchas veces es la capacidad de anudar procesos que existen, desanudados de ese conjunto, hiperconectados a ese conjunto, que es tomar conciencia de procesos que ocurren en nosotros, pero de los que normalmente no somos conscientes, y vamos a ver que tiene todo el sentido. O sea, tiene una funcionalidad adaptativa, no es un error, es una ventaja de la evolución. ¿Sí? Una pregunta. Dale. Se lo ve como muy desde el individuo todo, ¿no? Por ahora, hasta acá. Ahí vamos a ir. Sí, es uno de los desafíos fundamentales, que es cómo conectar los dos niveles. Esto es, pero lo vamos a trabajar. Es cómo conectar lo que ocurre en el aparato psíquico con lo que ocurre a nivel social. Que el problema es que es una continuidad que Piaget veía muy clara, pero que hoy fue muy quebrada en la hegemonía de esas disciplinas. Entonces hay mucho desconocimiento incluso entre ambas disciplinas, pero a mí, yo sé que es una metáfora no del todo feliz, pero por ahí ustedes la van a entender, o sea, va a servir, aunque, o sea, que es como la relación entre química y biología. Es decir, vos tenés disciplinas que son distintas, que piensan en realidad distintas, pero que es imposible pensar una sin la otra. Entonces, la relación de continuidad entre lo psicológico y lo sociológico opera en ese sentido. En el sentido de que son disciplinas distintas que miran en recortes distintos. Ahora, justamente Rolando García planteaba algo que a mí me pareció siempre brillante cuando lo pude conectar, digamos, yo pude no solo estudiar con Rolando, sino que él dirigió parte de algunos de mis trabajos, y él decía, la realidad no se divide en taxonomías disciplinares, que es un poco lo que decía Mario, son reducciones que hacemos para los procesos de abstracción, pero así como la realidad no se divide en química y biología, sino que son recortes que hacemos para entender mejor, la realidad no se divide en psicología y sociología. Está operando en conjunto. Ahora, son recortes que toman abstracciones distintas de lo real. Entonces, que no se dividan esa disciplina no quiere decir que yo pueda agarrar un concepto de la psicología y llevarlo a la sociología como si funcionara igual. Que muchas veces se hace y es un problema, tomar el concepto de trauma y hablar de trauma social. El trauma social no puede existir porque el trauma tiene un sentido en el funcionamiento del aparato psíquico y en la sociedad no hay un inconsciente colectivo más allá del tema hermoso de Charlie. Y si no hay un inconsciente colectivo no puede haber trauma, digamos. Lo que hay es sistema inconsciente dentro de cada aparato psíquico, pero lo que sí puedo hacer a veces es traducir. Es decir, algo parecido en lo social que pueda generar un efecto analogable al del aparato psíquico. Bueno, le tengo que poner otro nombre, y lo vamos a ver en los dos casos más importantes, y entender en qué es igual y en qué no. En qué el plano de análisis me transforma el concepto, y en qué hay elementos que se sostienen, ¿sí? Porque provienen de muchos aparatos psíquicos haciéndolo al mismo tiempo, pero que no es lo mismo que un aparato colectivo que no funciona como el aparato psíquico del espacio de lo social. Bien. Entonces decíamos, un segundo nivel, que es el emocional, decíamos emocional en términos de mecanismo de defensa, y un tercero, que es el ético-político, que es posicionamientos que ya parten no del conocimiento de lo real, sino de el juicio sobre lo real, que es a qué realidad social quiero ir. Una cosa, porque son dos niveles, pero en un punto también son inescindibles. Es decir, una cosa es tratar de entender cómo funciona, pero otra cosa es tratar de entender que puede funcionar de varias maneras. Y que hay una decisión que ya es ética o ético-política, de decir, bueno, pero estas maneras producen estas consecuencias en la vida humana y en la vida social, mientras que estas otras maneras producen estas otras consecuencias. Ahora, en la realidad puede funcionar de esas dos formas, o tres, o cinco. Entonces ahí ya la evaluación no es en términos epistemológicos de cuál es correcta, no es que una de las representaciones es cerrada. El problema es que es espantosa. Pues son dos niveles distintos. Una cosa que vos digas, tengas un análisis de la realidad que es incorrecto y que vos imaginás que algo funciona de un modo que no funciona, y otra cosa que vos digas, esto podría funcionar así. Ahora, el resultado de que esto funcionara así sería generar estas consecuencias horrendas para la vida humana o social en el planeta, pero funcionar por funcionar, no es mentiroso. Bien, vamos a pensar entonces problemas en esos tres niveles en relación a la experiencia que hemos vivido
del caso del COVID-19. Podríamos pensarlo también en otros casos que planteaba Mario, podríamos pensarlo en la gripe española, en la viruela, una mal denominada gripe española. Bueno, decía. Bien, algunas cuestiones y tratar de entender cómo funcionó en cada caso, que funcionaron como problemas serios en el primer nivel. ¿Sí? El primero, y que en esta casa lo conocen bien porque algunos fueron cruciales en el trabajo en esta cuestión, la dificultad para comprender la transmisión aérea de virus. ¿Sí? Quizás eso Mario lo pueda explicar mucho mejor que yo en cómo fue ese proceso de error, digo, por el trabajo muy bueno que ha hecho José Luis Jiménez en tratar de explicar cómo la Organización Mundial de la Salud se equivocó una y otra vez, ¿sí?, en la evaluación de la transmisión de este virus, y dice, no es la primera vez que lo hace, pasó lo mismo con la tuberculosis. Y entonces ahí yo diría, bueno, el problema es que asumir la transmisión aérea del virus genera en nosotros, y ahí es donde digo, tenemos que hacer lugar a lo emocional, genera en nosotros un nivel de peligro de la realidad que se transforma en obstáculo epistemológico para su aceptación. Entonces, es decir, si es cierto que el virus se transmite de forma aérea, todos las explicaciones que me doy de cómo voy a estar seguro y no se va a transmitir, se empiezan a derrumbar. Y entonces resulta esto, me tengo que encerrar, no puedo tener ningún contacto, pero contactos algunos hay que tener, y entonces ¿qué va a pasar? Se van a contagiar. Bueno, ante esa situación que moviliza nuestros terrores, es más fácil insistir en lo que era evidente que era erróneo, y la explicación de Jiménez es maravillosa con las partículas, es decir, es un delirio todas las hipótesis de estas cosas, nosotros expulsamos, va por el aire, se mete justo en la boca del otro, digamos. Uno lo piensa hoy con el diario de Luna, a partir de eso dice, es una explicación que no tiene el menor sentido. ¿Por qué? Al igual que la teoría del movimiento aristotélico, ¿por qué se transformó en hegemónica y duró un año? Porque nos tranquilizaba. Porque entonces nos poníamos a mucha distancia y decíamos, ya está, aunque me escupas, no va a entrar. Sí, claro. Sí, o la población en general, ¿no? Eso. Ahora, otra cuestión fue la circulación del virus a partir de la cuestión de los ingresos, ¿sí? Algo que era, sobre todo en un país como Argentina, era tremendamente relevante, porque tenemos la ventaja de estar muy lejos, ¿sí?, y de tener un solo modo de acceso de, por lo menos, la población, la enorme mayoría de la población que podía traer el virus al país, que es un aeropuerto internacional. Sin embargo, hay un problema que fue más propio incluso de muchos analistas de las ciencias sociales, pero también trató de constatar en la acción su elemento de decir, nosotros somos un país que tiene fronteras terrestres muy porosas. Entonces, ¿para qué vamos a controlar el aeropuerto si nos van a entrar por Bolivia, por Chile, por Brasil, en una frontera que es imposible de controlar por su tamaño y por las lógicas de contrabando y todo el propio funcionamiento social de la frontera? El problema es que nadie se tomó el trabajo de ver cómo irradiaba el COVID en la Argentina, que mostraba que ese ingreso terrestre era infinitesimal, porque venía de países que no tenían en esas zonas gran circulación del virus, y que las 3 olas que tuvo nuestro país en relación al COVID se desempeñaron igual, que es, entraron por Ezeiza y luego se difundieron hacia los aeropuertos regionales o vía la Ruta 9. Las 3 fueron iguales, con lo cual, ¿qué es? El modo de desplazamiento en un país tan centralizado como el nuestro. Con lo cual, ¿qué tenías que hacer? Vamos a ver que fue el gran problema y que lo veníamos pidiendo a los gritos ya desde fines del 2020. Controlar Ezeiza. La gente que llega, la mandás 7, 8 días a un hotel y se acabó. Y estás acotando el malestar a unas decenas de miles de personas versus 40 y pico millones. Bueno, pero también esta lógica de varios países hicieron esto, que era más difícil, porque en China tiene mucha más capacidad de acceso que Argentina, que tiene este tema, que te vienen de lugares donde traían el virus, entraban absolutamente todos por Ezeiza. Un aeropuerto internacional. De todos modos, un tiempo se hizo, ¿no? Durante un tiempo sí. Solo se logró con Delta y tuvo bastante éxito en el tiempo que se hizo. ¿Sí? Bien. Después vemos esto que decíamos de la relación problemática entre voluntad pública y acción social. Así que es creer, por eso decía un pensamiento intuitivo. Si yo quiero hacer algo, agarro y lo digo, o hago una ley, una resolución, y eso va a pasar.
Y que esto es casi como creer que las cosas están quietas. Digamos, ¿no? Pero es esto, no tener el ABC de la ciencia social. No, porque vos hagas una ley, eso no quiere decir que se va a transformar en acción social. La distancia entre ley y acción social es más o menos la misma que entre realidad y representación. Vos tenés que conocer los fundamentos de la acción social. Para eso tenés que llamar a quienes estudian los fundamentos de la acción social. Porque si no, vos vas a hacer un montón de medidas y más allá de si las medidas están bien o están mal, la capacidad de efectivización de que esas medidas se transformen en comportamiento social va a estar absolutamente obturada. Bueno, este fue otro problema. Y que tuvo que ver con la tardía consulta a profesionales de ciencias sociales y psicosociales. Y por último, las dificultades para lidiar con el principio de incertidumbre. Que es, cuando nosotros estamos ante un fenómeno nuevo, esto genera un problema muy serio a la hora de la comprensión, pero también a la hora de la comunicación. Si yo no estoy seguro de algo, y sin embargo te transmito una total seguridad, cuando eso resultó falso, deslegitimé mi palabra. Y ya no te puedo decir nada más. Y esto le pasó a los funcionarios, pero le pasó a los científicos también. El comité científico anunciando el pico una y otra vez que no llegaba. Te digo otra vez, no solo nos consultaron a los de sociales, sino tampoco a los de matemáticas y profesores de matemáticas. Esto de entender, bueno, vos estás imaginando una situación desde lo intuitivo, en la progresión que tienen de estos casos, pero no estás entendiendo la lógica de esa progresión en un sentido matemático, y entonces te transformás en el meteorólogo fallido. El meteorólogo fallido ya, después nadie lo mira. Cuando dijo 40 veces que va a llover y no llueve, digamos, ya salís a la calle, sí, dice que va a llover como dice siempre. Digo, acá hubo un principio cero que es, a ver, ¿estaban en condiciones de anunciar cosas precisas? No, justamente, porque es un caso nuevo. Bueno, esto requiere, cuando tenés un principio de incertidumbre, requiere la necesidad, primero, de comprenderlo vos, y segundo, de transmitirlo de esa manera, que es lo que sostiene la legitimidad de tu palabra. Y que viene atado al principio precautorio. Entonces, no sabemos, y como no sabemos, estamos proponiendo esto para el caso de que ocurriera lo peor. Que no es lo mismo que decir, nosotros somos los que sabemos y te decimos, hace esto porque va a ocurrir. Y cuando no ocurre, se acabó. No tenés más palabras, digamos, esto también jugó un rol. La noción del principio precautorio me parece que es una noción tan olvidado, no tenida en cuenta, no solo en cuestiones, quiero decir, de la pandemia se ve clarísimo, no otras cuestiones que tienen que ver con la salud, y con la convivencia, me parece como... Es que hay una derrota ético-política al principio precautorio, por eso lo vamos a dejar para el tercer plano, digamos, ¿no? Que va muchísimo más allá del COVID. Es previo y el COVID lo reafirma terriblemente, porque eso es lo más terrible de lo que pasó con el COVID. Que los aprendizajes fueron contraaprendizajes. Si tuviéramos mañana una pandemia de 100, 200, 500 veces la letalidad del COVID, lo que generaría es una muerte masiva porque hemos destruido las condiciones de aplicación del principio precautorio. O sea, entonces lo que pasó no solo fue terrible por COVID, sino porque no es que, vivimos una catástrofe tremenda, pero aprendimos la próxima, sino que pasó exactamente lo contrario en la construcción de representaciones sociales. Y esto es lo que me parece más preocupante. Bien. Voy rápido porque esto más o menos lo charlamos, pero bueno, las consecuencias de estos problemas que veíamos, primero fue el quiebre de esos consensos iniciales, nos olvidamos, pero todo lo diario con la misma tapa, 82% de adhesión a la figura presidencial. Hubo un primer momento que fue quebrado, no solo producto de quienes querían bombardear, sino que fue quebrado con problemas y obstáculos epistemológicos de la propia acción, en términos de la acción de salud gubernamental. Segundo, bueno, un elemento más profundo, que es la transformación en las formas de subjetivación, que ha generado un problema grave de nuestra relación con el tiempo, y que esto no es culpa de nadie, pero es una variable que tenés que incluir en la transformación de lo social, que es que cada vez nos cuesta más en todos los planos, por eso se complica, esto para ustedes es central, porque se complica el estudio también, porque en todos los planos cada vez cuesta más entender el aplazamiento de la gratificación, que hay cosas que requieren un tiempo de maduración. ¿Sí? Esto fue una conquista fundamental de la especie humana y una conquista que estamos perdiendo en manos de la instantaneidad. Y entonces queremos inmediatamente conseguir el resultado. Bueno, hay cosas que no se pueden conseguir. Y si no tenemos el tiempo, esto pasó mucho en muchos países con las medidas de contención. ¿Sí?
que a veces faltaba un poquito más. Vamos a ver que en Argentina fue claramente el problema, después luego, si nos da el tiempo lo vamos a ver, que es el impacto de la segunda ola, y que tuvo que ver con un poquito de paciencia. Un poquito más de paciencia, era toda la diferencia. Vamos a ver que incidió en no menos de 55.000, 60.000 muertes, o sea, la mitad Eran los de las famosos muertes que hemos 20 tenido. días. Claro, que es la segunda ola, ¿no? Porque la primera era bastante difícil de manejar, entonces se atrasó, pero la segunda vos tenías ya las vacunas en el país del inicio del proceso de vacunación, con lo cual era una cuestión de tiempos mensurables además. Hicimos exactamente todo lo contrario. Nuestro tiempo para acelerar la muerte en lugar de poder dilatarla, pero básicamente por este problema. Segundo, inconsistencias entre medidas propuestas y resultados observados. Sí, algunas cuestiones ya les comentaba, pero básicamente la que quiero destacar acá es que justamente las sociedades no funcionan todas igual. Y entonces vos tenés que, en cualquier diseño de política pública, tenés que conocer las formas de funcionamiento de tu sociedad, que tienen elementos positivos, elementos negativos, no importa, no es un juicio moral. Tenés que saber cómo funcionan. ¿Sí? Argentina tenía cuestiones riquísimas que no pudo aprovechar, que es el rol de las organizaciones sociales en cuanto a sus redes territoriales y la capacidad de construcción de confianza. Duró un mes, digo, nosotros propusimos, yo fui parte del equipo que propuso con las organizaciones territoriales las cuarentenas comunitarias, que funcionaron muy bien durante más tiempo del que esperábamos en barrios populares. El problema es que vos tenés eso al mismo tiempo que tenés un Estado que no llega, al mismo tiempo que tenés una capacidad de conexión que te hace inviable un sistema a la coreana, digamos, o sea, porque no tenés ni la tecnología, ni la disciplina, ni la posibilidad de conexión para tener ese sistema digital de identificación. Pero bueno, nosotros habíamos propuesto a salud sistemas analógicos de seguimiento de casos que eran de otro tipo, utilizando la lógica de los comedores populares. Las organizaciones que eran con un cuadernito, con una aplicación que no tiene por qué tener conexión, una aplicación offline, pero donde se van registrando casos. Digo, nada de esto se pensó en ningún país latinoamericano y por eso América Latina es uno de los que sufrió con más fuerza porque tiene condiciones que hacían muy propicio el desarrollo de la enfermedad. El lugar más desigual del mundo, condiciones de profundo hacinamiento en gran parte de sus núcleos urbanos y estas dificultades para implementar estrategias que en algunos países asiáticos habían sido más exitosas. Sí, la otra, que vos planteabas, que es China, y que Argentina tenía muchas mejores condiciones para hacerla, que es el control de ingresos. Y eso era uno de nuestros puntos a favor, por nuestra ubicación en el mapa y por nuestra altísima centralización, que para muchas cosas es muy problemática, para el control de una pandemia es una bendición. Tengas un país tan centralizado, porque te hace mucho más fácil el control. Vos sabés que venimos hablando desde casi que iniciamos la jornada de la mañana de la idea de la importancia de la contextualización, ¿no? Diferentes cuestiones pedagógicas, didácticas, de la salud y la... Y miraba esto que decís, la danza en Argentina, ¿no? Cuando se planteó la idea del martillo y la danza, claro, la danza en Argentina se conceptualizó de un modo totalmente diferente a como lo planteaba Cuello. Es decir, era absolutamente diferente. Entonces, cuando era danza, parecía que todos podíamos hacer cualquier cosa. Eso fue no entender el contexto, ¿no? Eso. Era cumbia. Era cumbia, claro. Bueno, pero hay que saber que Latinoamérica danza tipo cumbia. Entonces la pregunta es, vos te podés quejar de la realidad o podés incorporar sus variables y decir, bueno, yo tengo estas características, ¿qué hago con esto? Yo me acuerdo que los primeros artículos que planteé con lo de la danza la latinoamericana eran de fin de marzo del 2020. O sea, estábamos absolutamente en condiciones, el virus casi no circula. La idea era decir, no podemos sostener este martillo tanto tiempo. Ese fue el gran problema. Lo que hay que pensar es cómo construir las formas de danza, que no pueden ser ni las coreanas, ni la china, tienen que ser adecuado a lo que Latinoamérica puede construir. O sea, cómo es que puede producir esos mecanismos de control. Y después, bueno, la legitimación de la palabra política y científica lo habíamos visto y lo que implicó las vacunas como un discurso de fuga hacia adelante, ¿sí? Que también fue problemático. Ya está la vacuna, listo, ya la vamos a conseguir y además todas estas promesas de vamos a traer no sé cuántas vacunas y las vamos a aplicar, que era también, seguía deslegitimando la palabra política y científica porque no había un mínimo trabajo logístico. Supongamos que hubiesen conseguido todas las vacunas, lo cual era imaginable que no las iban a conseguir, tampoco las podían aplicar en el tiempo que se dijo que las iban a aplicar porque Argentina no tiene la logística para hacer eso. No sé si algún país lo podría tener, quizás China, pero no sé si muchos más,
que es esto, vos tenés que calcular cuántas vacunas podés administrar por mes, o por semana, o lo que fuera, y eso es un trabajo logístico. O sea, vos podés aumentar tu logística, pero tiene un límite. ¿Sí? Vos podés escalar hasta un punto. Bueno, tenés que calcular eso, y entonces eso te permite saber cuánto te va a llevar a inmunizar a toda la población de riesgo. Bien, vamos a dejarlo un poquito a esto, que es lo que por ahí más, o sea, vamos a tener poco tiempo, lo que más desarrollé en redes y discusiones y demás, que era tomar en cuenta estos factores emocionales que jugaron en tanto obstáculo, que es entender esto. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son mecanismos que protegen nuestra identidad, protegen, Freud lo llama una protección, un sistema de protección antiestímulo, que es, hay realidades que nosotros no podemos soportar. El caso más claro para plantear, pero tenemos millones, es el abuso sexual infantil. Un niño no tiene con qué representarse lo que le está pasando. No puede. No tiene elementos para entender eso que está ocurriendo. Entonces, la única manera de lidiar con eso es bloquearlo. Esta es la aparición del sistema inconsciente. El sistema inconsciente de Freud es aquello que, por un lado, queda inscripto, pero por otro lado no puede ser parte del sistema consciente. Entonces queda bloqueado. ¿Sí? Ese bloqueo genera que surjan formas, mecanismos de defensa para lidiar con eso en la vida. Que insisto, son todas formas adaptativas, no son problemas, son ventajas. El problema es que en algunas situaciones específicas se pueden convertir en problemas. ¿Sí? La negación, dice tomar noticia de lo reprimido, pero de un modo en que no se lo acepta, que ya no es la represión sería quedar totalmente bloqueado. La negación implica, bueno, de alguna manera se sabe, pero no se acepta que se sabe. O sea, hay como una contradicción en uno mismo con ese conocimiento. Y por otro lado, la renegación, que la vivimos cotidianamente en un montón de situaciones, donde lo sabemos, aceptamos que lo sabemos, pero actuamos como si no lo supiéramos. En muchos casos, insisto, es muy adaptativa. A ver, les doy un caso de renegación que todos aplicamos permanentemente. ¿Sabemos que sigue existiendo el COVID? Sí. ¿Sabemos que se transmite de modo aéreo? Sí. Por lo tanto, ¿tenemos claro que acá, si hay alguien infectado de COVID, nos vamos a contagiar? Sí. ¿Y qué hacemos? Y seguimos dando clase y tratamos con barbijo. Pero bueno, funcionan formas de renegación. En ciertos contextos pueden ser funcionales. Suponemos que con la vacuna, ¿sí? Con el nivel de circulación que hay hoy, nuestra chance de enfermarnos es menor y en el caso de que nos enfermemos es probable que esto no tenga gran gravedad. Por lo tanto, actuamos como si esa información no existiera. ¿Sí? Y esto digo, lo doy como un ejemplo. En este caso puede ser, ya nos vamos a enterar si es más o menos adaptativo. Yo creo que lo es, porque si no, no estaría acá. Pero lo que digo, no deja de ser una forma de renegación. Pero hay formas de renegación que son más adaptativas. Hay formas de renegación que se convierten en muy problemáticas. Cuando quiero seguir haciendo todo como si no existiera el conocimiento que sé que está, cuando las consecuencias van a ser tremendas. Y por último tenemos la proyección, que es cuando esa angustia la derivo en otro, y que es lo que va a dar lugar, ahora lo vamos a ver en términos sociales, a las estructuras paranoicas, a las teorías conspirativas. Que es, pongo ese sentimiento, esa idea dolorosa en otro, y entonces al ponerlo en otro, el problema está ahí. Digamos, me lo saco de encima al ponerlo ahí. Ahora, en esto que decíamos, creo que era tu pregunta, decir, bueno, eso no es directamente aplicable a lo social. Esto pasa en cada uno de nuestros aparatos psíquicos. Ahora, hay trabajo de intentar, por lo menos, estos dos sistemas principales, pensar en formas de transición al funcionamiento de lo social. Hay un concepto excelente de dos autoras que son Janine Pouget y René Caes, que es el concepto de pacto de negativo, que sería un concepto que nos permite pensar la negación o la represión, pero en el funcionamiento social. ¿Cuál es la transferencia? La represión, decíamos, está al servicio de preservar nuestra identidad, de preservar nuestro aparato psíquico. Se bloquea el registro de determinadas experiencias porque no serían aceptables para nuestra identidad y queremos preservar nuestra identidad. El pacto de negativo hace el mismo ejercicio pero a otra escala, y por lo tanto el mecanismo es distinto. El pacto de negativo busca preservar la relación social, no la identidad, no el aparato psíquico, una relación social. Para preservar una relación social tiene que hacer como si una experiencia no existiera.
vuelvo a poner el mismo ejemplo que había puesto para entender la represión, el abuso sexual infantil en una familia, pero ahora está operando en un espacio social. Si esa información se pone sobre la mesa, estalla el lazo social, estalla el grupo, no hay más familia. Si ese abuso se pone sobre la mesa, se acabó. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Todos lo reprimen inconscientemente? No, porque no puede, lo psíquico no es transferible directamente a lo social. Puede que la que lo sufre lo haya reprimido. Ahí, en ese aparato psíquico, puede que haya ocurrido la represión. Ahora, en la familia, ¿qué pasa? Mecanismo de defensa de otro tipo. Todos de alguna manera lo perciben, no lo quieren terminar de saber y no lo ponen sobre la mesa. Y aunque no termine de ser consciente el proceso, tampoco es totalmente inconsciente. Porque inconsciente es lo que no tenés ningún registro. Y acá no es que no tenés ningún registro. Porque generalmente se percibe el abuso sexual en una familia. No es que no se percibe, se percibe. Ahora, uno no quiere aceptar lo que percibe. Pero no lo quiere aceptar no tanto porque lo afecta a uno, más allá de que lo afecte, sino porque si sabe que hace la pregunta, si sabe que lo pone sobre la mesa, la familia estalló. Entonces, para preservar la familia, esto es lo que llaman Pugliese pacto de negativos. Todos se ponen de acuerdo, sin haber hablado nunca. Porque si hablaron, ya no. Es un pacto implícito. Nadie lo dijo nunca, pero todos saben que eso no se puede poner sobre la mesa. ¿Sí? No, que no es exactamente, pero me parece que en las redes sociales esta cosa compartimentalizada de alguna manera tiene algo que ver con esto. Digamos, eso de que las redes o los grupos políticos, digamos, en las redes sociales funcionan de una manera como si el resto no existiera, fuese algo, ¿no? Es como una mezcla de... O información que no circula y que todos sabemos que no tenemos que poner sobre la mesa. Por ejemplo... De lo que quieras. De Macri, de Cristina, o de quien quiera. O sea, esos núcleos, tal cual. Esos pactos de negativos, otra vez, son formas adaptativas. Por eso digo que tenemos que pensar lo social, no en términos, cuando lo pensamos en términos está bien, está mal, que es parte del pensamiento intuitivo sobre lo social, eso va a ser el nivel ético-político, que después tenemos que llegar a ese nivel. Pero en el nivel de análisis, la cuestión es cómo funciona, para qué se construyó y cuál es su funcionalidad. Y tanto el mecanismo de la represión como el pacto de negativos tienen una funcionalidad. Para preservar determinados grupos, vos necesitas establecer pactos de negativos. Y a veces esos pactos de negativos son muy útiles, son funcionales porque es lo que te permiten preservar ese grupo. Y a veces están dando lugar a situaciones problemáticas y ahí es donde digo que entra lo ético-político. ¿Cómo estalla generalmente la situación de abuso sexual? Cuando llega alguien de afuera a la familia. Casi siempre pasa eso. El novio, la novia de uno de los hijos que entra. Y claro, percibe lo que todos perciben, pero como no es parte de ese pacto, dice, che, acá, ¿qué está pasando? Y estalla. El problema es cuando sale la bomba, digamos, como todos saben, no hay posibilidad de decir, porque ese pacto es implícito, no es, si es explícito ya no es un pacto de negativo, si es que nos juntamos, todos sabemos, lo dijimos, y nos ponemos de acuerdo, eso es una conspiración, ya es otra cosa. El pacto de negativo es implícito, nunca nadie lo formuló, pero está. Y por otro lado tenemos que el mecanismo de la proyección, que es esto, me saco la angustia, lo pongo en otro, opera socialmente en formas de socialización de la paranoia. Luigi Soja lo trabaja muy bien, que es lo que está detrás de las teorías conspirativas. Formas de explicación de la realidad en donde todo lo malo que me pasa es culpa de alguien. Y eso lo vemos con mucha claridad en nuestra realidad política. Cuanto más se afirma esa radicalización que introduce la grieta, más fuerza asumen las teorías conspirativas y las formas de socialización de la paranoia. Y estamos en un momento de subjetivación que tiende a fortalecer la paranoia. Entonces, tanto en el aparato psíquico como a nivel del funcionamiento social. Y esto es lo que nos genera que las teorías conspirativas cobren cada vez más relevancia. Y en el caso de la pandemia, por lo menos localmente, ¿se sabe algo acerca del número que representó de infectados o lo que fuese, la paranoia, la vacuna era medida, la consecuencia de eso? ¿Cuánto generó eso? La secuencia y no, numérica. Es difícil de estudiar. ¿Por qué?
por un fenómeno muy complejo de la ciencia social, que está buenísimo tu pregunta para plantearlo, es ese límite entre psicología y ciencias sociales, además que es que nuestra representación de la realidad siempre se construye desde el presente. Y entonces en nuestra narración de nosotros mismos, nosotros siempre proyectamos nuestro yo presente al pasado. Entonces, si vos querés hoy reconstruir lo que pensaba alguien cuando llegaron las vacunas, ese lo que te va a decir, en general, si haces un trabajo hoy de encuesta, en un 80-90% de los casos es lo que piensa hoy sobre eso. Pero es muy difícil que pueda aceptar lo que pensaba en diciembre del 2020. A menos que hubieras hecho el trabajo en diciembre del 2020. Se hizo poco, digamos. ¿Por qué? Por esto, porque nosotros transformamos nuestra percepción desde dos lugares. Primero, proyectamos el presente en el pasado, y segundo, lo proyectamos en función de nuestra autoestima. Entonces, no solo que suponemos que somos el que somos hoy, pero un poquito más joven, que no es cierto, y que es muy interesante lo que decías, Mario, porque vos decías, a nivel celular no es cierto, que es buenísimo, ¿entendés? Y a nivel de nuestra estructura psíquica tampoco. Ahora, nosotros tenemos la ilusión, que nos permite seguir vivos, de la continuidad, de que en realidad somos el mismo en todos los planos, que éramos no hace 2 años, sino hace 20 años. Ahora, ¿qué hacemos? Proyectamos nuestro yo 20 años atrás. Por lo tanto, yo me acabo de enterar que tengo una compañera de la primaria en esta sala. Es mucho más probable que la imagen, porque además no nos vimos en todo. Sí, lo vimos. Una vez. Pero entonces, es mucho más probable que la imagen que Ana Calora tiene de Daniel Feierstein cuando iba a la primaria sea mucho más precisa que la que tengo yo. ¿Por qué? Porque ella no tiene por qué. Primero, no tiene qué yo presente proyectar. Con lo cual se tiene que quedar con el yo pasado. Y segundo, no tiene ningún motivo psicológico para cambiarlo. Cosa que yo sí. O sea, no solo que proyecto el de hoy, sino que quiero hacer ahí lo que me gustaría hacer hoy. Pero bueno, que en ese momento no era ese. Por ahí era mucho más interesante, no importa. Pero este no era otro. Bueno, así funciona la memoria, pero nuestro registro intuitivo no nos permite entender que funciona así. Entonces, el registro de nosotros, de los demás, es mucho más preciso que el registro nuestro. Eso hace difícil lo que vos decís, que es fundamental, pero es muy difícil cómo lo medís, digamos, ¿no? Esa incidencia. Bien, 2 minutos para lo que nos queda, porque bueno, hasta acá ver esto de la noción de catástrofe social, pero bueno, como para entender que justamente no es trauma, en ciencias sociales habla de catástrofe, y catástrofe es aquello que nos derrumba todas nuestras representaciones sobre la realidad, porque nos pone en peligro, pero además porque aparecen estos elementos que vamos a ver que es un suceso extraordinario, eso extraordinario hace inaplicable los aprendizajes previos, resulta traumático a nivel de nuestros aparatos psíquicos, ¿sí? Porque nos saca de nuestras formas de representación de la realidad y de explicación, y nos saca a través de un peligro de muerte, ¿sí? Que despierta todos los mecanismos. Pues aparece todo este conjunto de problemáticas en el campo de lo emocional que introducen montones de obstáculos epistemológicos a la hora de lidiar con la experiencia. Parecido a lo de los aztecas que contaban, ¿no? Tal cual. Y cómo se explicaban esto de los dioses, no tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que les ocurre? El rol de lo extraordinario, el peligro de muerte y la imposibilidad de comprensión de una cantidad de elementos a partir de eso. Y por último, en el tercer nivel, y ahí dejamos, después tenía cuestiones de la pandemia, pero la dejamos sino para el debate, más de cómo fue esa segunda ola de COVID en Argentina. A nivel ético-político veíamos esto. Primero, cómo se logró una derrota definitiva del principio precautorio, justamente por una mezcla entre formas de subjetivación y errores de implementación, no solo que no logramos implementar el principio precautorio, que era esto, actuar como si la situación fuera la peor imaginable, porque esto era lo que generaba la incertidumbre. COVID fue tremendo, fue la peor catástrofe argentina en el último siglo, en términos de la incidencia de muerte, no hay nada comparable en la historia argentina. Ahora, sin embargo, fue mucho mejor de lo que podría haber sido. Esto es, cuando aparece el COVID, nadie tenía idea de cuál iba a ser su tasa de letalidad. Con lo cual, fue la que fue ¿cuánto? 3-4 veces la de la gripe, será más o menos. Lo cual, es
significativo, 3-4 veces esto. La epidemia del 2018 de gripe fueron 30 y pico mil muertes, una cosa así, en un año, y había sido un fenómeno de una epidemia muy masiva. Tenés 130.000, con lo cual por ahí lo multiplicaste por 3 y pico, por 3, porque en realidad fue un poco más de un año, pero podría haber sido 10 veces, 50 veces, 100 veces, nadie lo sabía. Pero el principio precautorio lo que hace es decir, cuando no sé, hagamos todo lo posible para que no ocurra el peor escenario. El problema es, en esta lógica de subjetivación, de la dificultad para lidiar con el aplazamiento de la gratificación, más la mala implementación de un conjunto de medidas, el aprendizaje de gran parte de las sociedades occidentales fue, nos encerraron al pedo. Y si la lógica es, nos encerraron al pedo, cuando viene un nuevo fenómeno extraordinario, mirá si me voy a encerrar, con lo cual está todo preparado para que en cualquier contexto de una letalidad 100 veces superior sea una catástrofe inimaginable, producto de que no estamos en el mismo punto que el comienzo de 2020. Bueno, en parte por eso yo te decía que el principio precautorio, más allá de haber sido, no sé, me molesta, me incomoda pensar en que fue derrotado. Lo que digo es que me parece que justamente por la potencia y por la gravedad que tuvo no haberlo podido incorporar, me parece que debería ser objeto de enseñanza, de regreso a las escuelas, porque si no, no tenemos nada. No, a ver, que haya sido derrotado, las derrotas no son definitivas, ¿no? Claro. No lo pueden revertir, pero para revertirlo tiene que entender que fue derrotado. Tiene que entender de dónde parte, que es, de dónde partimos con las representaciones sociales en Occidente. Por eso digo, porque en Oriente fue muy distinto. Y las condiciones en las que Oriente va a poder afrontar otra pandemia que tiene que ver con sus aprendizajes del SARS son distintas, pero porque son distintas no solo porque actuaron mejor, sino por cómo construyen la representación acerca de su acción. Este es el tema de fondo. Cómo evalúas lo que hiciste, que es condición de posibilidad de lo que vas a poder hacer. Porque si se da este interjuego entre estructura de asimilación y acción, ¿sí? Vos vas a poder actuar a partir de cómo te explicas la realidad. Entonces, cuando yo digo derrota es, hoy, en la explicación colectiva sobre la realidad, el principio precautorio murió. Ahora, no quiere decir que uno no lo pueda restablecer, pero tiene que dar una disputa por la hegemonía de ese sentido. Tiene que plantear otra explicación de lo que ocurrió. Pero ¿qué pasó? No se está discutiendo en nuestra sociedad. Hay algo parecido a un pacto de negativo. El COVID no se habla más. No. Entonces, no, desapareció. Entonces, si no se habla, no podés disputar ninguna representación, porque quedó esa representación y después no se habla más. Ya murió el tema. Sí. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que es, hay una propaganda radial, no sé si ustedes la han escuchado, de algún municipio de la provincia de Buenos Aires, que sigue diciendo quédate en casa. Por ¿no? Que sigue diciendo quédate en casa, lavate las manos, COVID, qué sé yo, quédate en casa. Digamos que de alguna manera, yo me pregunto en función de lo que vos estás diciendo, ¿cómo opera ese quédate en casa en la mente? En mí opera medio negativamente, pero en los demás, ¿no? Como como sigue resonando, pero en contra, absolutamente en contra, ¿no? Totalmente. Si es así en mi edificio, el encargado sigue pasando, gritando por los pisos, quédate en casa. Me pongo ya violenta de escuchar, de recordarlo ahora. Bueno, son todos temas que vamos a tener que poder investigar y conocer. Lo que pasa es que para eso tiene que haber una voluntad de investigar que hoy está bastante ausente, producto de ese pacto de energía. Ya terminó, murió, listo, estamos en otro tema. No queremos hablar más, basta, nos cansaron. Yo lo que quería, digamos, compartir es que este principio de derrota, la derrota del principio precautorio me ayudó muchísimo a pensar en lo que yo quería aportar, porque esto está vinculado con las matrices de formación que vimos a la mañana. Vos decías recién que hay un eje muy puntual basado en el presente. Y las marcas y las huellas históricas en nuestro sistema educativo y en los sistemas de formación en los que todos estamos y estuvimos insertos, presenta el rasgo de la formación en el presente. No hay carencia de historicidad y de contextualización, fragmentación, el cuerpo es escindido. Entonces, todo esto que vos decís, ¿cómo establecer lo que a mí me ilusionaba de alguna manera en términos de la configuración de esta jornada, es cómo establecer o cómo construir puentes y diálogos
de colegas provenientes de distintos campos disciplinares que estamos muy preocupados por esta cuestión porque tiene un impacto enorme en las prácticas cotidianas, en la formación. Esto que decís, hay cosas que se dejan de hablar, que se dejan de decir, y seguimos, se repiten programas con las mismas estructuras. Bueno, digo, lo planteo a modo de reflexión a partir de lo que vengo escuchando desde la mañana, de mis aportes particularmente y de lo que escuché hasta ahora, ¿no? Es que es fundamental esto que decís en varios niveles, y es cierto que se aplica a todo, no solo a COVID, y por eso decía la preocupación de la ausencia de las ciencias sociales, en este sentido de, tenemos transformaciones en nuestra forma de subjetivación que son muy problemáticas. Algunas las mencionaba en relación al tiempo, en relación al narcisismo, que es otra, la lógica de la espontaneidad. Tenemos transformaciones que podríamos decir en las hegemonías de cómo se conoce, que era un poco lo que decía, la profusión de un relativismo que iguala todo. Y tenemos, en este nivel que decís, dos cuestiones más, que es una incapacidad creciente para observar nuestros obstáculos epistemológicos, que es condición de la posibilidad de progresión del conocimiento, y tenemos una incapacidad también creciente de historizar, que es esto de poder aprovechar la experiencia pasada en el presente. Con lo cual es muy alarmante en esos distintos niveles y creo que explica ese fenómeno que si no, no nos podemos explicar políticamente de cómo aparecen estas teorías conspirativas que no tienen ninguna posibilidad de ratificar ninguno de sus planteos y van avanzando en la capacidad de conquista del sentido común. Avanzan porque vamos perdiendo capacidades que eran armas fundamentales para enfrentar esto. O sea, si nosotros nos dejamos capturar por aquellas corrientes emocionales que desconocemos, bueno, entonces la posibilidad de que irradie capilarmente el odio es mucho mayor, porque vamos aboliendo la capacidad de toma de conciencia crítica de por qué estamos necesitando ese odio. Mientras que si lo percibimos como una cuestión de esta gente mala porque tiene muchas horas de televisión, convence a todo el mundo, no entendemos lo que está pasando. Son explicaciones muy simplistas, otra vez muy intuitivas, pero que no pueden capturar procesos profundos que son los que generan el terreno fértil para eso. Y en ese sentido, lo paso por encima porque ya terminamos, pero me parece que vale la pena pensar esto de ser capaces de construir una mirada crítica de qué nos pasó en el COVID, porque es la posibilidad de construir aprendizajes para otro momento, no de echar culpas, sino decir, bueno, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió y qué podía haber ocurrido distinto? Y hay algunos elementos muy claros que están ausentes del debate, y por eso digo, la representación dominante es, nos encerraron innecesariamente un montón de tiempo y miren el efecto que generó en los chicos que han visto afectada su socialización. Cosa que es cierto, que han visto afectada su socialización, pero si vos mirás qué pasó con las muertes, ves que estos tres elementos fueron los fundamentales para explicar el grueso de las muertes en Argentina. Y hoy con el diario del lunes lo podés tener claro, que hay tres elementos fundamentales, que es la incapacidad de controlar ingresos, una medida que era muy sencilla, que afectaba a muy poca gente, que no generaba esos efectos que generaron otro tipo de medidas, porque te permitía liberar toda otra cantidad de funcionamientos. La Semana Santa 2021, que es un delirio, porque es en el momento en que están entrando las variantes más letales, que eran lambda y gamma, no solo que no controlas el ingreso, sino que cuando estás vacunando, haces que irradie por el país mucho más rápido que su irradiación natural. Entonces, si no, iba irradiando, pero más lento, y como venías inmunizando, ibas produciendo un descenso en su impacto. Pero vos liberás la Semana Santa justo en el único momento en que tenía que detener la circulación. Y después la rebelión de las jurisdicciones ante la suspensión de la presencialidad, que también estabas hablando no de que los chicos nunca más vayan a la escuela, que necesitabas 30, 40 días más como máximo. Y que era también un montón de conocimiento intuitivo que surge en ese momento, que en verdad es casi anti-intuitivo, pleno mecanismo de defensa. Los chicos no contagian COVID. Cualquier madre, no hace falta ser especialista en nada, sabe que las enfermedades respiratorias, ¿dónde se contagian? En la escuela. No hacía falta ningún gran análisis para entender que ese era el lugar de mayor irradiación. Y tampoco era cierto que el problema es que los chicos nunca más van a ir a la escuela. No, estabas en un momento con una finalización muy clara, que es cuando no tenés vacuna, es una discusión común. Cuando vos tenés vacuna y estás inmunizando,
necesitas detener la circulación hasta terminar el proceso de inmunización de la población de riesgo, que era más 60, si querés ser súper cuidadosos, más 50, ¿sí? Que la terminabas bastante rápido. De hecho, la terminaste bastante rápido. Pero después de que generaste con estos tres fenómenos una irradiación espectacular del contagio que te llevó el grueso de los muertos. ¿Sí? Acá está muy claro esa segunda ola. La primera, la segunda, la tercera de las 3 horas en términos de fallecimiento. La segunda ola se da entre la semana 11 y la 35 más o menos del 2021. ¿Sí? Ahí la tenemos dentro del 2021. Y la tercera, si vos ves la cantidad de infectados, demuestra que es una proporción bajísima. Claro, se infectó mucha más población, pero vieron que la ola es mucho más chiquita. Acá tenemos algo terrible, que son los grupos de edad, que esta que se ve arriba en azul sería y abajo en verde, es el grupo 50-69 en la segunda ola. Esas son las muertes más tremendas, porque esas son las muertes que eran absolutamente evitables con la vacunación. Y se da en ese periodo, y estos datos son fundamentales porque vos tenés de los 130.000, 56.000 murieron en esa ola, semana 11, semana 33 del 2021. ¿Cuándo se detecta el primer caso lambda? 20 de enero. ¿Cuándo se detecta el primer caso gamma en Argentina? ¿Sí? 27 de enero. Fíjense los días promedio entre contagio y muerte. ¿Cuándo habíamos propuesto con muchos científicos de esta casa el control de ingresos en E6 a principios de diciembre del 2020? Antes de que aparecieran lambda y gamma. La propuesta era muy sencilla, era nadie llega a Ezeiza sin ir a un hotel. El que quiera, el hotel que quiera, que al Hilton, bueno, se contratan hoteles de distintas categorías y cada uno se paga el hotel que puede. 12 días. Sí. Robert Echenique decía que con 7 alcanzaba incluso. 12 estaba mejor, pero incluso 7. ¿Sí? Para saber. Ahora, ¿cuándo fue la Semana Santa? La semana 13. Fíjense, en el momento que está empezando el pico a irradiar y que están entrando todos los casos con lambda y gamma, dijimos, vayan a esparcir por todo el país, ¿sí? Algo que llevaba más tiempo, porque justamente un país tan centralizado va lento, va con las mercaderías, por la ruta 9, con ciertos viajes de negocio, pero va lento. Con Semana Santa fue tremendo, y después la disputa por la presencialidad escolar fue en la semana 16. Terminó, o sea, una vez que lo irradiaste con Semana Santa, parece que hubiésemos hecho en la segunda ola todo lo posible para que matara los más posibles el COVID. Ahora, justamente, por eso es interesante pensar la noción de obstáculo epistemológico. Nadie quería que esto ocurriera, ¿sí? Explícitamente. Ahora, al no poder entender sus obstáculos de comprensión de la realidad, se terminó haciendo todo en el momento incorrecto. E involucra a distintos actores, porque, a ver, lo del control de ingresos es el gobierno nacional, la Semana Santa es el gobierno nacional, pero la presencialidad escolar fue una de las cosas que sí intentó hacer bien el gobierno nacional, y lo que tuvo fue las jurisdicciones rebelándose y diciendo, no, ahora a mí no me van a decir, y la Suprema Corte diciendo, sí señor, puede ir a la escuela justo los días en que tendría que quedarse en casa. Este cóctel generó esto, que tengas 56.000 muertes en un periodo muy corto, que es la mitad de las muertes que tuvimos. Y tenés el caso de Formosa, ¿no? que hizo control de acceso hasta que se lo rompieron por afuera. Pero ahí sí hay una intencionalidad política, que es, si no rompías Formosa, que lo único que hizo, pero claro, era la medida fundamental, era el control de ingresos. Si no rompías Formosa, desnudabas a las otras 23 provincias. Y por eso el ataque político a Formosa fue tremendo, porque no es que había una pequeña diferencia, era impresionante. O sea, Formosa tuvo un muerto en todo 2020. Y entonces vos tenías Formosa, después tenías Misiones, Catamarca, pero que estaban en el orden de las varias decenas, y después ya pasabas a los centenares o miles. Entonces, era tan tremenda la diferencia que si no se lo destruía, y había empezado a vacunar. Formosa que necesitaba 2 meses más. Porque además había empezado a vacunar en las zonas, además hubo mucha inteligencia en el comportamiento sanitario de Formosa, porque viendo que se le estaba complicando esta cerrazón, que claro, generaba problemas a un grupo de gente muy acotado, porque hay muchas cosas que no se dicen. Formosa tuvo clases presenciales el segundo semestre de 2020, uno de los pocos lugares del país. ¿Por qué? Porque si no te entra nadie con virus a la provincia, no podés dar clases. Ahora, el sector al que estás afectando es pequeño, lo que pasa es que ese sector generó tal conflicto que intervino la Suprema Corte y luego el gobierno nacional para impedirle seguir desarrollando esa política, que era
nadie entra sin ir a un centro de aislamiento. Y nadie es nadie. Si es el hijo de un ministro, la tía de no sé qué, no entra sin ir a un centro de aislamiento. Esto, en el nivel ético-político, es relevante porque afecta a un conjunto creciente de población que considera que la norma no se aplica a ellos. En un fenómeno epidémico, si hay un grupo que no cumple las regulaciones sanitarias, todos los demás están pagando el costo de la regulación y el costo de la infección. Porque la regulación solo funciona si es cumplida por el conjunto. En la medida en que vos tenés que no la cumple, que es lo que pasaba, incluso pasó en Delta se logró demorar, pero no se logró un impacto mayor en la demora de Delta, porque el propio Ministerio de Salud reconocía que tenía llamado de alguna gente a la que tenía que dejar salir del hotel. Una discusión dura que hubo en el Ministerio. ¿Por qué? Por esto, porque hay sectores que consideran que tienen el poder y la capacidad de eludir cualquier regulación, tanto impositiva como sanitaria. Y esto sí es un debate ético-político, digamos, ¿no? Bueno, es imposible gestionar determinados procesos sociales, ni que hablar en términos epidémicos, si no tenés capacidad de imponer la regulación que sea de la población. Formosa intentó eso. Sus límites, digo, hay cosas que podría haber hecho mucho mejor, por supuesto, generó sufrimiento a alguna gente que estaba en los centros de aislamiento. Entonces, claro, los sufrimientos luego entran en una escala de gravedad. ¿Sí? Al lado de la muerte, ese sufrimiento no es importante. ¿Sí? Era un sufrimiento que era, de pronto, vos tenías que vivir producto de la resolución de Corte Suprema que lo obliga a hacer ingresar a toda la gente junta que estaba esperando en una lista de espera, no tienen suficientes lugares y abren centro de aislamiento en cualquier lugar, en escuelas. Eso implicaba que el que ingresaba, perteneciera al sector social que perteneciera, tenía que vivir 14 días en condiciones de vida que son bastante superiores a la mitad de la población argentina, pero inaceptables, probablemente incluso también para todos nosotros. O sea, inaceptables para una cantidad de personas que dicen, yo en esas condiciones no puedo vivir ni 14 días. Y por lo tanto, muy dañinas en ese sentido. El problema son los elementos. Después por eso uno puede discutir, tenía que haberlo hecho así, no podría haber implementado mejor. Bueno, tenían que ser 14 días, no podían haber sido, como decía Robert, ¿por qué no lo bajás a 7? Igual. Bueno, es toda la discusión del detalle técnico que era muy legítimo, pero con este resultado, un muerto todo 2020 y la posibilidad de recuperar actividades que en un contexto de cierre total de actividades no pueden tener, entre ellas casi presencial. Bien, vamos a seguir. No, parece que estamos. Yo pensaba frente a esto también, es que un rasgo característico lo que vimos esta mañana tiene que ver con que la enseñanza en salud se hace a través de normas, reglas y hábitos de higiene. No hay procesos reflexivos históricamente instalados. Entonces, esta idea, o sea, pensaba cómo se vinculan las matrices de formación de la ciudadanía, porque tenemos matrices de formación de ciudadanía y salud, que están remitidas o restringidas a la comunicación de formas de educar en salud a través de lo que debe hacerse. Claro. Y no una apropiación del cuidado del cuerpo, ¿no? El cuerpo exhibido, fermentado. Entonces, digo, hay como múltiples desafíos por todos lados, eso es lo que me aparece. Sí, y que se agravan, porque se acuerdan que esto que yo les decía de la relación entre voluntad pública y comportamiento social, que tiene que ver con esto que decía. Entonces, largo la norma, y entonces, como largo la norma y educo en la norma, eso va a ocurrir, hay un primer problema, pero eso se vuelve mucho más complejo cuando tenés una transformación de las formas de subjetivación y de orden social donde el cumplimiento de la norma se ha devaluado en general. Que lo pueden ver en las escuelas, que antes la figura de autoridad lograba una capacidad de adhesión muy significativa, ¿sí? A través del respeto. ¿Sí? Esto se ha destruido. El problema es que hay una responsabilidad de distintos sectores sociopolíticos en esta discusión. Porque yo lo que veo como muy problemático es que todo el campo de la izquierda, todo el campo del progresismo, no ha entendido y no entiende hoy el valor de la norma como elemento igualador. Entonces se unifica con la perspectiva más neoliberal de que la norma es solo autoritarismo. Entonces lo que tenés es la destrucción de ese valor de la norma en todos los planos, en el plano sanitario, el médico ya es una opinión más,
Entonces, pasamos del médico es la verdad, que era un problema, que es esa hegemonía del positivismo, al médico, el relativismo, que el médico es una opinión más que se contrasta con la vecina, la bruja, y no sé quién, que me da, yo tengo las distintas visiones y veo cuál de esas aplico según si me convence más. El docente lo mismo, que es esto, las agresiones a los docentes porque intentan reprobar a un estudiante porque no ha cumplido los objetivos, entonces vos no tenés el derecho a poner una mala calificación. Esta cuestión disuelve ese proceso porque ya tenías un problema antes, que hay una distancia, pero cuando esa distancia socialmente se multiplica muchísimo, bueno, si no percibís que existe una distancia, es esto, actúas en un vacío, porque vos sancionás normas y leyes y produce un efecto cercano a cero. Pero bueno, los problemas que tienen para abordar. O sea, es que yo pensaba, cuando veo, porque, bueno, supongo que no soy la única, ¿no? Pero uno se fue olvidando, ¿no? Y me había ido olvidando de los números. Cuando leo esto, digo, claro, fue una salvajada, el número es espantoso. Y me acordaba, hoy nombraba a la mañana, el Barico en el último libro que les comentaba hoy, dice algo que me parece atroz pero real. El tipo dice, bueno, no nos hemos desesperado tanto con el COVID porque no mata a los niños. Y entonces, si fuera un virus que se hubiera ensañado particularmente con los niños, la historia hubiera sido diferente. Está particularmente ensañado con los viejos, a los que igual estábamos dispuestos a despedir. Y la idea es tremenda, pero es real. Porque si no, no podríamos habernos olvidado rápidamente o, digamos, ¿no? Como hay un tema ahí, sí, en una mirada eugenésica, digamos. Decir, bueno, sí, nos está ayudando a mejorar el sistema previsional. En clave neoliberal sería eso, claro. Ya está, a todos esos no los mantenemos más, ya resolvimos un problema que no podíamos resolver. No, pero igual tengo mis dudas, está bien, yo creo que es correcto en un punto lo que decís, pero yo creo que es más profundo. O sea, tengo claro la parte propositiva, es decir, el hecho de que se haya articulado con una mirada eugenésica favoreció quitarle gravedad. Tengo más dudas de la contraafirmación, de decir, si hubiese afectado a los niños, hubiese habido una reacción. Yo creo que se está vulnerando nuestra capacidad de reacción a un nivel más profundo. Entonces hay fenómenos ambientales que están afectando más a los niños, a la población adulta, y sin embargo tampoco que hay una reacción que uno dice, uy, sí, esto no lo podemos tolerar, ¿con qué modificaciones genéticas crecerán nuestros niños a partir de...? No sé, pero me imagino que si las escenas de los respiradores, a quién se lo pongo, a esto hubiera sido con niños, yo creo que el impacto hubiera sido diferente. Ojalá, me encantaría adherir a tu mirada, pero tengo mis dudas. Me parece que es más profundo eso. Sí. Más allá de que la eugenesia jugó un papel. De cualquier manera, yo creo que es real, algo hay porque tiene que ver con también las distintas clases sociales que son afectadas. Una epidemia que afecta a todos casi democráticamente. Y nada, la clase media que es más activa en esto, en la opinión pública, ver morir a sus hijos creo que hubiera sido masivamente, ¿no? Hubiera generado un escozor, un movimiento que por ahí rompe alguna barrera de las que vos mencionás. Puede ser, eso digo, puede ser. Es una percepción nada más, ¿eh? Es contrafáctico, digamos, Sí, podría ser. Lo que digo, sobre todo en esa segunda ola, fue muy duro que hemos visto morir a gente, esto, de 50 a 69, si era esa curva. Cuando estás hablando de un grupo de gente que en modo alguno estabas esperando o preparado para su muerte, distinto a los más 70, que va a decir, bueno, estás hablando de una diferencia de algunos años, o sea, estaba en la edad en donde eso va ocurriendo, digamos. El grupo 50 a 69, no. Sin embargo, fue un impacto muy fuerte, no es que algunos casos, bueno, algunos casos de niños hubo también, pero son totalmente minoritarios. Pero la segunda ola del grupo 50 a 69 fue muy significativo y eso muestra también que fue bastante distinto Lambda Gamma que la versión original de Wuhan, ¿no? Que el impacto, por lo menos en ese grupo sin vacunar, fue muy superior. Sí. Probablemente también haya habido una cuestión de letalidad de esas cepas que eran mayor que incluso que alfa o beta,
porque son cepas que circularon acá, solo en América, y América tuvo una de las tasas de letalidad más altas. ¿Sí? Que tiene que ver con sus condiciones Todas sociales en el mundo, cosas, pero puede ser que tenga que ver no también solo eso, sí, con Lambda, digamos. Después no pudimos chequear porque la que tuvo también alta tasa de letalidad fue Delta, pero ahí ya teníamos la vacunación. Que eso sí se logró demorar en la tercera hora con todos sus límites. Eso se hizo bien. Se hizo bien porque ahí se empezó a controlar a los